El sol se levantaba despacio sobre las colinas de Texas, tiñendo el cielo de un naranja profundo que parecía arder en silencio. En una pequeña granja, en medio del corral, estaba Clara, una yegua de pelaje marrón oscuro, fuerte, robusta, hermosa y para algunos, demasiado grande. Había llegado a ese rancho siendo apenas una potranca, con las patas flacas y los ojos llenos de curiosidad. Durante años, trabajó sin descanso, arrastró carros, ayudó a arar la tierra y acompañó a los niños del dueño en largas tardes de juego. Fue una compañera leal, un miembro más de la familia, pero el tiempo pasó. Clara creció más de lo que esperaban, y con su tamaño, llegaron las miradas incómodas y los murmullos crueles. Esa yegua es demasiado pesada, decían. Consume el doble de pienso. No sirve para carreras, ni para exhibiciones. De repente, la que había sido una ayuda, se convirtió en una carga. Clara no entendía las palabras, pero sí los tonos. Sentía el peso del rechazo en cada mirada, en cada día que la dejaban sola en el establo, mientras los otros caballos salían a correr. Su lealtad ya no importaba. Su tamaño era su sentencia. Aquel amanecer, un camión polvoriento interrumpió la calma del rancho. Dos hombres bajaron, hablaron con el dueño y miraron a Clara con una mezcla de cálculo y desdén. Uno de ellos sentenció demasiado grande para domarla, pero al matadero la recibirán. El dueño asintió, bajando la mirada. ¿Los negocios iban mal?, dijo, y alguien tenía que pagar el precio. Con una cuerda áspera al cuello y un golpe de vara en el costado, Clara fue subida al camión. El motor rugió, y el rancho que una vez fue su hogar se desvaneció entre el polvo y la tristeza. El viaje fue largo y sofocante bajo el sol. Los hombres del camión se detenían a fumar y reír, indiferentes a la criatura asustada que llevaban atrás. Uno de ellos, más joven, la miró por el retrovisor y murmuró con algo de pena: «No parece mal Anzolo, demasiado grande». El otro respondió, sin emoción: «No te encariñes, a fin de cuentas, es solo un animal». El camión se detuvo finalmente en una feria de ganado. El aire olía a paja húmeda, a sudor y a desesperanza. Animales atados, encerrados, con los ojos tristes, como si supieran que aquel era el final del camino. A Clara la llevaron al fondo, con una etiqueta colgada del cuello que decían venta urgente. Pasaron las horas, los compradores la miraban y negaban con la cabeza. «Demasiado grande», decían. «Come demasiado», agregaban otros. Cada palabra era un clavo más en su ataúd. Clara bajó la cabeza, derrotada. Recordó las risas de los niños que la cepillaban, la voz suave de la mujer que la alimentaba. Todo parecía un sueño lejano. Su corazón, una vez lleno de lealtad, ahora solo sentía abandono. Y entonces, cuando toda esperanza parecía perdida, el murmullo de la feria cambió. Un hombre había llegado tarde. Sus botas estaban cubiertas de polvo, y su sombrero, doblado por el viento, caminaba despacio, con una mirada atenta, como si buscara algo que solo él podía reconocer. Era Ethan Walker, un vaquero de mediana edad, con los ojos del color del cielo después de la tormenta. Observó a Clara desde lejos. Vio su tamaño, sí, pero vio mucho más. Vio la fuerza en su cuerpo, la nobleza en su cuello alzado, y la luz que aún brillaba en sus ojos, a pesar del cansancio. Mientras se acercaba, los otros hombres se rieron entre dientes. «No querrás llevarte a esa, forastero. Es demasiado grande para ti». «Sí, te romperá la silla antes del segundo día», se burló otro. Ethan no les hizo caso. Se acercó a Clara lentamente, extendiendo una mano firme y calmada. Clara, desconfiada al principio, se quedó quieta. Algo en aquel hombre era diferente. No había prisa, ni gritos, ni golpes. Él la tocó con suavidad en el hocico y le murmuró: «Tienes buen corazón, ¿verdad? Se nota en los ojos».
Clara exhaló despacio, como si por fin alguien la hubiera entendido. El encargado se acercó, impaciente. ¿Va a comprarla? Ethan asintió sin dudar. Sí. ¿Cuánto pide por ella? El hombre se encogió de hombros. No mucho. A nadie la quiere. Ethan pagó sin discutir. Mientras firmaba el papel, uno de los hombres del camión se burló de nuevo. «An buena suerte con ese monstruo. Te durará una semana». Ethan le lanzó una mirada breve y fría. «No todos ven el valor donde deberían», dijo simplemente. Subió a Clara a su remolque sin látigos ni empujones, solo con paciencia. Cambió la cuerda áspera por una trenzada a mano, mucho más suave. Antes de cerrar la puerta, se inclinó y le susurró: «Ya no estás en venta. Ya no tienes que temer». El camino de regreso fue distinto. Aunque el motor sonaba igual, Clara sintió algo nuevo, en confianza. A través de la pequeña ventana del remolque, vio el cielo azul abrirse sobre los campos, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Llegaron al rancho de Ethan al anochecer. Era un lugar humilde, rodeado de colinas doradas, con un establo limpio y un corral amplio. No había lujos, pero todo estaba cuidado, con amor. Ethan la llevó al corral, le ofreció agua fresca y un balde lleno de avena. «Bienvenida a casa, muchacha», dijo con una sonrisa tranquila. «Aquí no importa el tamaño, solo el corazón». Clara lo observó, parpadeando lentamente, como si comprendiera cada palabra. Aquella noche, mientras el viento soplaba entre los árboles, durmió por primera vez sin miedo, sintiéndose segura, valorada y finalmente en casa. Pero la historia no terminaba ahí, porque a veces el destino no solo une a los que se parecen, sino a los que se necesitan. Y tanto Clara como Ethan, cada uno con sus propias cicatrices, invisibles, estaban a punto de descubrir que a veces los corazones más grandes son los que más tardan en encontrar su verdadero lugar en el mundo. Su viaje juntos apenas comenzaba. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Si te conmovió el viaje de Clara, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más relatos que tocan el corazón. Nos vemos en el próximo video. El amanecer en el rancho Boker era distinto a cualquier otro lugar. El sol se levantaba despacio, tiñendo los campos con una luz dorada que parecía bendecirlo todo. Los gallos cantaban, los grillos callaban, y el viento traía el olor a tierra viva. En medio de ese paisaje, Clara, la yegua a la que todos llamaban demasiado grande, se movía con pasos firmes, pero curiosos, por el corral. Ethan la observaba desde la cerca, con una taza de café en la mano. Llevaba una semana con ella, y cada día confirmaba lo que supo desde el primer instante. Aquella yegua no estaba rota, solo había sido mal comprendida. Durante los primeros días, Clara se mostraba cautelosa. Comía poco, se apartaba cuando alguien se acercaba demasiado y dormía con un ojo abierto, como quien teme que lo vuelvan a vender. Ethan fue paciente. No le impuso montura, ni la obligó a nada. Simplemente la acompañaba. Se sentaba cerca de ella, hablándole con voz tranquila. «¿Ves, muchacha? Aquí no hay prisas. Aquí nadie te juzga por tu tamaño». Poco a poco, Clara empezó a confiar. Comenzó a acercarse cuando escuchaba su voz y a mover las orejas al oír su silbido. Una tarde, incluso, le permitió cepillarle el cuello. Cuando Ethan apoyó la mano sobre su lomo y sintió el calor de su piel, sonrió sin decir nada. Sabía que la confianza no se exige, se gana. Pronto descubrió que Clara tenía una fuerza fuera de lo común. Un día, una tormenta azotó el rancho y derribó una cerca sobre una vieja carreta. Mientras Ethan intentaba moverla sin éxito, Clara se acercó por instinto. Con un simple empuje de su cuerpo, levantó la madera, como si no pesara nada. Ethan la miró, maravillado. «Tú no eres demasiado grande», le dijo entre risas. «Eres perfecta para un corazón grande como este lugar». Desde entonces,
comenzaron a trabajar juntos. Ethan no la trató como a un animal, sino como a una compañera. La usaba para arar la tierra, cargar provisiones y, sobre todo, para acompañarlo en sus largos recorridos por los pastos. Los dos formaron un vínculo silencioso, de esos que no necesitan palabras para existir. Pero la vida no siempre recompensa la bondad con facilidad. A medida que el invierno se acercaba, los gastos del rancho aumentaron. Las lluvias se retrasaron, el pasto se secó y los ingresos de Ethan disminuyeron. Las deudas empezaron a acumularse. Los vecinos murmuraban que el viejo Walker estaba perdiendo su toque, que sus mejores años ya habían pasado. Una tarde, un hombre elegante en un auto negro se detuvo frente a su propiedad. Se bajó con un sombrero caro y un reloj brillante. Era Raymond Cole, un conocido comerciante de caballos de exhibición. «Walker», dijo con una sonrisa falsa, «me contaron que tienes una yegua de raza fuerte en grande, imponente. Me interesa comprarla». Ethan se cruzó de brazos. «No está en venta. Vamos, viejo amigo. Puedo ofrecerte una buena suma. No todos los días aparece un ejemplar como ese». Ethan negó de nuevo. «No me interesa el dinero». Raymond sonrió con aire condescendiente. «Sabes que las cosas no van bien para ti. Este rancho necesita mantenimiento. Con lo que te doy, podrías pagar tus deudas y arreglar la casa». Ethan lo miró con calma, pero sus ojos se endurecieron. «Clara no es un objeto, y menos una moneda para tus negocios». Raymond lo observó unos segundos y soltó una carcajada seca. «Vaya, parece que te encariñaste demasiado con esa bestia. No olvides que los animales no devuelven favores». Ethan dio un paso adelante, firme. «Tal vez tú no los entiendas, porque nunca has dado cariño sin esperar ganancia». Raymond se fue, pero sus palabras quedaron flotando como un mal presagio. Las semanas siguientes fueron muy difíciles. Las lluvias no llegaban, el agua del pozo empezaba a escasear, y Ethan tuvo que vender algunas cabezas de ganado para sobrevivir. Aún así, jamás consideró vender a Clara. Cada día, cuando todo parecía gris, la yegua se acercaba a él y le daba un suave empujón con el hocico, como si le recordara que aún quedaba esperanza. Una mañana, Ethan despertó con el corazón acelerado. Un incendio había comenzado en el bosque cercano. Las llamas avanzaban rápido, empujadas por el viento seco. Cogió un balde de agua, pero sabía que era inútil. Las chispas caían sobre el corral. Los animales se agitaban y el cielo se teñía de rojo. Clara relinchó fuerte, olfateando el peligro. Ethan corrió hacia ella, desató la cuerda del establo y le acarició el cuello. «Tienes que irte, muchacha. Corre hacia el río. Vamos». Pero Clara no se movió. Lo miraba con los ojos grandes, brillantes por el humo. Las llamas se acercaban cada vez más. Ethan tosió, cubriéndose la cara con un pañuelo. Cuando trató de abrir la puerta principal para liberar a los otros animales, un tronco en llamas cayó sobre él, golpeándole el hombro. Cayó al suelo con un gemido. El calor era insoportable. Entonces ocurrió algo increíble. Clara se lanzó hacia él, empujando con su cuerpo el pesado tronco. El fuego le rozó la crin, pero no se detuvo. Con una fuerza desesperada, levantó la madera y lo apartó. Aturdido, Ethan se arrastró fuera del establo. Clara lo siguió, empujándolo con la cabeza hasta ponerlo a salvo bajo un gran roble, lejos de las llamas. Los vecinos llegaron más tarde y, entre todos, lograron apagar el fuego. El establo quedó parcialmente destruido, pero lo peor ya había pasado. Ethan tenía el hombro herido, pero estaba vivo. Y todo gracias a ella. Cuando cayó la noche, se sentó junto a Clara, con la mano apoyada en su cuello quemado. «Me salvaste la vida», susurró con voz temblorosa. «No sé cómo agradecerte». Ella bajó la cabeza y la apoyó suavemente contra su pecho. En ese instante, Ethan entendió algo profundo.
No era él quien la había rescatado de la feria. Habían sido dos almas perdidas que se salvaron mutuamente. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo. Los vecinos ayudaron a reconstruir el establo, movidos por la historia que corrió de boca en boca, en la yegua que salvó al vaquero. Algunos vinieron por curiosidad, otros por admiración. Incluso Raymond apareció de nuevo, esta vez con una oferta aún mayor. Después de lo que hizo, valdrá el triple. Piénsalo. Ethan, puedes jubilarte tranquilo. Ethan lo miró en silencio y respondió, con serenidad: no hay dinero suficiente para comprar un corazón como el suyo. Raymond apretó los labios, molesto, y se marchó sin decir más. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Ethan se sentó junto al corral. Clara pastaba tranquila bajo la luna. El viento soplaba suave, y el rancho parecía renacer poco a poco. Ethan pensó en todo lo vivido en la soledad, las pérdidas, el rechazo, y entendió que a veces la vida nos pone frente a algo, o alguien, demasiado grande solo para enseñarnos que el amor verdadero nunca se mide en tamaño, sino en alma. Sin embargo, lo mejor aún estaba por venir, porque al igual que el sol regresa después del incendio, también el destino tenía una nueva sorpresa guardada para ambos. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de lealtad y amistad. Si te ha conmovido tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte la continuación. Hasta la próxima. El rancho Walker volvió a florecer con el paso de los meses. Por fin llegaron las lluvias, tiñendo los campos de un verde vibrante y llenando los estanques que antes estaban resecos. Las colinas se vistieron con un manto de flores silvestres, y el viento, por primera vez en mucho tiempo, ya no arrastraba polvo, sino una promesa de esperanza. Clara, la yegua que alguna vez fue considerada demasiado grande, ahora paseaba libremente entre los pastos. Su pelaje, marcado por el fuego, brillaba con una fuerza renovada, como si la vida misma la estuviera premiando por su valentía. En el pueblo cercano, su historia se había convertido en una leyenda. Los niños hablaban emocionados de la yegua que salvó al vaquero, mientras que los adultos contaban, con profundo respeto, que Ethan Walker no solo había encontrado un caballo, sino un alma hermana. Por su parte, Ethan ya se había recuperado casi por completo de la lesión en su hombro. Cada una de sus cicatrices era un recordatorio constante de aquel terrible incendio, pero también del amor incondicional que había recibido de Clara. A veces, al amanecer, se quedaba observándola, y pensaba que si los seres humanos fuéramos capaces de sentir con esa misma pureza, el mundo sería un lugar mucho más noble. Una mañana de abril, mientras revisaba el corral, el sonido de un motor de camión interrumpió la tranquilidad. Era el cartero del pueblo, un joven con una sonrisa amable. «Señor Walker, le traigo algo», dijo, entregándole una carta sellada con el logotipo del rodeo estatal de amarillo. Ethan frunció el ceño, intrigado. No era común para él recibir correspondencia. Con curiosidad, abrió el sobre y leyó en voz al tan estimado señor Walker. «Hemos escuchado la inspiradora historia de su yegua Clara. Nos complacería enormemente que participara con ella en la exhibición de rescate y valentía animal del rodeo estatal. Será un honor tenerlos como un ejemplo de vínculo y esperanza». Una sonrisa incrédula se dibujó en el rostro de Ethan. Nunca le habían interesado los espectáculos ni los aplausos del público. Pero entonces pensó en Clara, en cómo había sido vendida, rechazada y herida, y sintió que, quizás, mostrarla ante el mundo no era un acto de vanidad, sino de justicia. «Bueno, muchacha», le dijo, acariciando suavemente su cuello, «parece que quieren conocerte durante las semanas siguientes». Se prepararon juntos, pero no para competir, sino para compartir su historia. Ethan la entrenó con una paciencia infinita en caminatas suaves por los campos, pequeños recorridos y ejercicios para fortalecer su confianza. Clara respondía con una obediencia y un entusiasmo que conmovían. Cada día que pasaba, parecía más segura,
más orgullosa de sí misma. Finalmente, llegó el gran día del evento. El estadio estaba completamente lleno de familias, niños emocionados y rancheros llegados de todos los condados. El aire olía a una mezcla de algodón de azúcar y tierra mojada. Ethan llegó con su viejo sombrero de vaquero y su camisa más limpia, y Clara avanzó a su lado, imponente, pero serena. Su tamaño, esa misma característica por la que una vez la vendieron, ahora era motivo de admiración y asombro. Cuando entraron en la pista, un silencio expectante se apoderó del público. El locutor comenzó a narrar su historia. Esta es Clara, la yegua que fue vendida por ser demasiado grande. Pero un hombre vio en ella lo que nadie más quiso ver. Juntos sobrevivieron al fuego, al rechazo y a la soledad. Hoy están aquí para recordarnos que aquello que el mundo desecha, el amor puede redimir. Esa no buscaba aplausos, pero al mirar a la multitud, notó lágrimas en los ojos de muchas personas. Caminó junto a Clara hasta el centro del ruedo, y con una voz, pausada pero firme, habló al micrófono. No hay criatura en este mundo que no merezca una segunda oportunidad. Esta yegua fue vendida como si fuera un desperdicio. Y yo. Hizo una pausa, bajando la mirada por un instante. Yo también me sentía así. Había perdido a mi familia, a mis amigos, mi propósito. Pero ella me enseñó algo muy importante, que el tamaño no define el valor, ni el pasado define el futuro. En ese momento, el público estalló en un aplauso atronador. Clara relinchó, levantando la cabeza con un orgullo palpable. Los niños gritaban su nombre. Era como si todo el peso del desprecio y el rechazo se hubiera desvanecido bajo la cálida luz de los focos. Al terminar la presentación, una mujer joven, de mirada dulce y decidida, se acercó a Ethan entre bastidores. Señor Walker, soy Lydia Brooks. Dirijo un refugio de animales rescatados en Nuevo México. Su historia me conmovió profundamente. Muchos de nuestros caballos son como Clara. Fueron rechazados por ser viejos, demasiado grandes o distintos. Me gustaría que viniera a hablarnos, que contara su historia a nuestros voluntarios. Ethan asintió con humildad. Si mi historia puede ayudar a otros a creer de nuevo, cuente conmigo. A los meses siguientes, fueron completamente diferentes para ellos. Ethan y Clara comenzaron a visitar refugios y escuelas rurales. Contaban su historia, no con grandilocuencia, sino con una verdad que tocaba el corazón. Los niños se acercaban sin miedo a acariciar a Clara, riendo maravillados por su imponente tamaño. Muchos adultos, al escucharlo, no podían contener la emoción. Era como si aquella yegua se hubiera convertido en un símbolo para todos los que alguna vez se sintieron demasiado grandes, demasiado distintos o simplemente no suficientes. Pero la vida, en su ciclo perfecto, siempre guarda un último regalo. Una tarde de verano, Ita recibió una visita inesperada. Un muchacho joven, de manos ásperas y ojos tristes, bajó de una camioneta vieja. ¿Usted es el señor Walker?, preguntó con timidez. Así es. ¿Puedo ayudarte en algo? El joven vaciló un instante antes de confesar. Yo fui uno de los que la cargaron en el camión aquel día, cuando la vendieron. No sabía a dónde la llevaban. Era mi primer trabajo, pero cuando vi cómo la trataban, he sentido culpa todos estos años. Ethan lo miró en silencio, y el chico bajó la cabeza, avergonzado. Solo quería pedir perdón. Ethan se acercó y le puso una mano en el hombro. El perdón no se pide con palabras, hijo. Se demuestra con actos. ¿Quieres ayudarme a cuidarla? El joven lo miró, completamente sorprendido. ¿Puedo? Claro que sí, respondió Ethan, con una sonrisa. Todos merecemos una segunda oportunidad. Desde ese día, aquel muchacho se quedó en el rancho. Aprendió a trabajar la tierra, a cuidar de los animales y, sobre todo, a escuchar el lenguaje silencioso de la bondad. A veces, al caer la tarde, se sentaba junto a Ethan y Clara, mirando cómo el sol se escondía tras las colinas,
«Sabe, señor Walker», dijo un día, «ella ya no parece tan grande». Ahora Ethan sonrió. «No, hijo, es el mundo, el que era demasiado pequeño para verla como merece». A los años siguieron su curso. Ethan envejeció, pero su espíritu nunca perdió la serenidad que Clara le había devuelto. Cada mañana, al verla acercarse trotando, aún repetía en voz baja aquellas palabras que dijo el día que la rescató: «Ann, eres justo para mis brazos». Clara también envejeció, pero con una dignidad majestuosa. Su andar se volvió más lento y su respiración más pesada, pero su mirada conservaba el mismo brillo noble de siempre. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Ethan se sentó a su lado en el corral, apoyando la cabeza en su cuello. «Gracias por enseñarme a ver», susurró. El viento sopló suavemente, y en ese instante, una paz absoluta los envolvió. Cuando el amanecer llegó, el rancho estaba en silencio. Clara descansaba junto al gran roble, tranquila, como si estuviera dormida. Ethan, con lágrimas en los ojos, la cubrió con una manta y se quedó junto a ella un largo rato. No había tristeza, solo una inmensa gratitud. Sabía que algunos amores no se pierden, sino que se transforman en luz. Semanas después, Ethan plantó un árbol en el lugar donde ella descansaba. Con el tiempo, creció alto y fuerte, con ramas que parecían abrazar el cielo. Los vecinos comenzaron a llamarlo el árbol de Clara. Bajo su sombra, los niños jugaban, y los viajeros encontraban un lugar para descansar. Cada primavera, flores blancas cubrían sus ramas, y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba desde el oeste, algunos juraban escuchar un relincho suave, como si el alma de Clara aún galopara libre entre las colinas, recordándole al mundo que nadie es demasiado grande para ser amado. Ethan solía sentarse en su porche, mirando el árbol, con una sonrisa serena. Había aprendido que el amor verdadero no siempre se encuentra en las personas, sino en los gestos que nos devuelven la fe en la humanidad. Y en su corazón guardaba para siempre las palabras que sellaron aquel milagro. Ann la vendieron por ser demasiado grande, pero un vaquero la levantó y dijo: «Eres justo para mis brazos». Gracias por acompañarnos en esta conmovedora historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.